Pues os damos una cálida bienvenida a todos los aquí presentes y también los que vamos a poder seguir esta reunión. Una semana más nos hemos preparado para poder disfrutar de ella. Como es costumbre entre nosotros, vamos a iniciar cantando una canción. En este caso, la canción inicial es la número 112, titulada Jehová, el Dios de la paz. Pues esta semana también vamos a disfrutar de un discurso que se ha preparado con un título muy interesante, como es ¿cuándo tendremos verdadera paz y seguridad? Quizá una pregunta que últimamente muchos nos hacemos. Y en este caso se ha preparado nuestro hermano Daniel Silvosa, así que te escuchamos. Comúnmente se cree que la paz romana ha sido el mayor periodo de paz de toda la historia. Y es que bajo el Imperio Romano y gracias a una buena combinación de leyes, un poderoso ejército y unas carreteras bien planeadas, por unos 200 años se mantuvo una relativa estabilidad sobre ciertas zonas del planeta. No obstante, el tiempo pasó, el Imperio Romano sucumbió y la conocida paz romana desapareció. ¿Qué ilustra este hecho? Pues que la búsqueda de la paz no es algo reciente. El hombre lleva siglos tratando de alcanzar paz y seguridad, y en el mejor de los casos, quizás como este que hemos citado, solamente se ha conseguido que haya paz entre naciones vecinas y por ciertos periodos de tiempo. Pero, ¿por qué esto es así? ¿Por qué es tan difícil alcanzar paz y seguridad si es lo que la mayoría de las personas queremos? Pues, aunque es cierto que el ser humano no ha logrado dar respuesta a esta pregunta, no ha logrado explicar por qué no se ha conseguido paz y seguridad en el mundo, la Biblia sí que nos da dos importantes razones por las que está resultando tan difícil. La primera es que la humanidad no está en paz con Dios, quien es la fuente del amor y de la paz. Y la segunda es que el mundo en el que vivimos está dominado por el diablo, de quien se origina el odio y las guerras. Por lo tanto, durante este discurso vamos a analizar en detalle estas dos razones. Vamos a ver por qué son tan importantes. Y también veremos en qué consiste la verdadera paz y seguridad. Veremos que es algo muy diferente a lo que piensan la mayor parte de las personas. Y sobre todo, veremos lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para en un futuro cercano disfrutar de una paz y seguridad eternas.
Pues bien, vamos a analizar la primera razón por la que resulta tan difícil alcanzar paz y seguridad. Y es, como hemos dicho antes, que la humanidad no está en paz con Dios. Pero, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan necesario estar en paz con Dios para disfrutar de una paz y seguridad verdaderas? Busquemos la respuesta que nos da la Biblia. La encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 10 y versículo 23. Y si sois tan amables, os pido por favor que me acompañéis en la lectura. Jeremías, capítulo 10, versículo 23. Allí leemos: Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando, ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Pues, como hemos leído, aquí el profeta indica que el hombre no es dueño de su camino y que ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. O dicho en otras palabras, que el ser humano no tiene la habilidad o la capacidad de guiarse a sí mismo con éxito. Pero, ¿por qué esto es así? Pues básicamente porque hemos sido creados de este modo. Hemos sido creados para depender de Dios y obedecer sus leyes. Y del mismo modo que cuando compramos un dispositivo electrónico, si no respetamos las condiciones para las que fue creado, aquellas que se suelen indicar en el manual de instrucciones, lo más probable es que las cosas no vayan bien, que el dispositivo se estropee o que no funcione correctamente. Lo mismo sucede con el ser humano. Como hemos sido creados para depender de Dios, hemos sido creados para estar en paz con Él, cuando no lo estamos, las cosas no nos van bien. Y tenemos un claro ejemplo de esto con lo que sucedió en el jardín de Edén. Porque en el mismo principio de la humanidad, el primer hombre, por decirlo así, vivía justo en las condiciones para las que fue creado. Adán dependía totalmente de Jehová, obedecía a sus mandamientos y tenía una buena relación con él. La Biblia indica que podía escuchar a Dios y que podía expresarle directamente sus sentimientos. Y precisamente, gracias a esta buena relación que tenían, Adán disfrutaba de una vida perfecta, lo que incluía vivir en paz y seguridad. Sin embargo, cuando Adán se rebeló contra Dios, echó a perder la pacífica relación que tenía con él. Y a partir de ese preciso momento, las cosas a Adán le empezaron a ir muy mal. Y después, posteriormente, por extensión, tanto a su familia y por extensión también al resto de la humanidad. Así que está claro que para tener paz y seguridad verdaderas es fundamental que estemos en paz con Dios. Y por eso mismo, aunque muchas personas piensen que la paz y la seguridad es algo que se puede conseguir, quizá piensan que se puede conseguir acabando con las guerras, reforzando la presencia de la policía en la calle, o incluso piensan que a nivel personal la pueden conseguir mudándose a edificios de alta seguridad, la verdad es que nadie puede conseguir una paz permanente y significativa si primero no está en paz con Dios. Así que, viendo que es tan importante esto, viendo que es tan necesario que estemos en paz con Dios, ¿cómo podemos hacerlo, cada uno de nosotros? Volvamos a la Biblia y busquemos ahora Isaías capítulo 48 y el versículo 18. Y de nuevo, si sois tan amables, os invito a que lo leáis conmigo. Isaías capítulo 48, el versículo 18. Si lo tenéis, si me acompañáis, allí dice: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. Pues originalmente estas palabras que acabamos de leer se dirigían a la nación de Israel. Y Jehová les estaba diciendo que en lugar de ellos tener que ir al destierro en Babilonia, lo cual era un castigo porque ellos no estaban en paz con Dios, no lo habían obedecido, pues Jehová les estaba diciendo que en lugar de experimentar este castigo, ellos podrían disfrutar de una paz tan abundante, constante y regular como el agua de un río. ¿Pero qué tenían que hacer para ello? El comienzo del versículo dice: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos. Así es, tenían que obedecer a Jehová. Y lo mismo es cierto en nuestro caso. De ahí que si nosotros, como dijo Jesucristo, somos conscientes de nuestra necesidad espiritual, si reconocemos que necesitamos a Dios, que hemos sido creados para depender de Él, y al mismo tiempo, como dice aquí, le obedecemos, nos sometemos a las normas divinas, lo que estaremos haciendo es restableciendo la paz con Dios. Y como Jehová, como hemos dicho antes, como Él es la fuente de la paz, aunque es cierto que seguiremos viviendo en un mundo lleno de problemas, estar en paz con Él nos permitirá tener relaciones pacíficas con quienes nos rodean. Así que es evidente que si queremos alcanzar paz y seguridad, en primer lugar, tenemos que estar en paz con Dios. Analicemos ahora la segunda razón que aporta la Biblia por la cual resulta tan difícil que haya
paz y seguridad en el mundo. La encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leerlo. Primera carta de Juan, capítulo 5. El versículo 19. Allí dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero notad ahora, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así es, como leemos aquí, una razón fundamental por la que es tan difícil alcanzar paz y seguridad en el mundo es que el mundo en el que vivimos está bajo la influencia del diablo. Y claro, al escuchar esto, podemos entender que haya personas que les resulte muy difícil de aceptar esta idea, la idea de que hay una fuerza invisible que esté controlando al mundo. Pero si ese es su caso, por favor, piensen en lo siguiente. Imagínense que en algún momento una banda de delincuentes muy bien organizada se muda a su ciudad y esta banda empieza a cometer delitos, empieza a robar los bancos, a robar en los negocios locales, también empieza a atracar a las personas en la calle y son muy violentos, golpean a aquellas personas que se resisten e incluso han llegado a asesinar a algunos. ¿Qué pasaría con el ambiente de nuestra ciudad? Y especialmente en este caso, porque como están tan bien organizados, la policía ni siquiera puede hacer nada contra ellos. Pues lo más probable es que el ambiente en nuestra ciudad empeoraría sustancialmente. Al disminuir la seguridad, las personas tendrían miedo, nadie se fiaría de nadie. E incluso puede que algunos, al ver que el crimen parece que es algo que está impune, porque la policía por el momento no puede hacer nada, puede que algunos también se atrevieran a cometer el mismo tipo de delitos. En definitiva, sería un absoluto desastre. Pues ahora imaginémonos que en lugar de ser una banda de delincuentes la que se muda a nuestra ciudad, quien viene a nuestro planeta es Satanás y sus demonios. ¿Qué pasaría en el planeta? ¿Habría cada vez más odio? ¿Aumentaría la violencia sin parar, a pesar de los esfuerzos que se hacen por evitarlo? ¿Habría cada vez más guerras, a pesar de que los gobiernos se resuelven a fomentar la paz? Pues eso es precisamente lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y la Biblia explica con claridad por qué hemos llegado a esta situación. Vamos a leerlo. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer allí los versículos 9 y 12. Y de nuevo os invito a que lo leáis conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Leamos en primer lugar el versículo 9. Allí dice: así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Y dice ahora: él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pues un análisis en detalle de las profecías bíblicas muestra que en el año 1914 el reino de Dios empezó a gobernar desde los cielos. Y aquí se describe una de las primeras medidas que tomó, que fue expulsar a Satanás de sus demonios del cielo y arrojarlos a la tierra. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Leamos ahora el versículo 12. Allí dice: por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Aquí vemos una explicación clara y directa de por qué las cosas van tan mal en el mundo. No solo es, como hemos visto en el versículo 9, que el diablo y sus demonios estén en la tierra, sino que además sabe que le queda poco tiempo para engañar a la humanidad y por eso está lleno de furia. Y por eso el diablo cada día se esfuerza más por dividir a la humanidad. Y si echamos un vistazo rápido al mundo, nos podemos dar cuenta de que el diablo lo está consiguiendo. De hecho, el diablo ha dividido tanto a la humanidad en sentido político, en sentido nacional, en sentido religioso, ha generado tanto odio, tanta violencia, tanta inseguridad, que en la actualidad, para el ser humano, es literalmente imposible conseguir paz y seguridad. Imposible para el ser humano, pero posible para Dios. De hecho, Jehová mismo nos asegura que su propósito de que haya paz duradera en la tierra no ha cambiado. Y esto lo vemos claramente indicado en el Salmo, capítulo 37. Leamos un par de versículos del mismo. Por favor, de nuevo, acompañadme en la lectura del Salmo, capítulo 37. Y en esta ocasión vamos a leer los versículos 9 y 11. Y tratemos de identificar lo que Jehová hará en un futuro cercano. Salmo 37, el versículo 9 dice: porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza en Jehová heredarán la tierra.
Y el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra, y dice ahora, y disfrutarán plenamente de abundante paz. Pues en estos dos versículos se explica de una forma sencilla cuál es el propósito de Dios para la tierra. Por una parte, el versículo 9 dice que los malos, es decir, aquellas personas que optan por vivir al margen de Dios, que son totalmente independientes de Él, que no le obedecen, dicen que estas personas serán eliminadas. Y el versículo 11 dice que los mansos, es decir, aquellas personas que confían en Jehová, que esperan que Él va a solucionar todos los problemas que tiene la humanidad, aquellos que le obedecen, dice que estas personas heredarán o vivirán en la tierra. Pero es muy interesante que la parte B del versículo 11 dice que estas personas, los mansos, no solo vivirán en la tierra, sino que disfrutarán plenamente de abundante paz. Así que aquí Jehová claramente nos garantiza que habrá un momento en que todas las personas que vivan en la tierra serán personas buenas y todas estas personas buenas que vivan disfrutarán de una paz abundante y perfecta. Pero, claro, ¿cuándo sucederá eso? Tal y como dice el título de este discurso, ¿cuándo tendremos verdadera paz y seguridad? Bueno, lo cierto es que la Biblia no indica una fecha de cuándo esto va a suceder, pero sí que incluye una serie de profecías que tienen que cumplirse antes de que llegue ese momento. Por lo tanto, es muy oportuno analizarlas, pues conforme vayamos viendo que se están cumpliendo, esto nos indicará que cada vez estamos más cerca de vivir en paz y seguridad. Vamos a analizar la primera que tiene que cumplirse. La encontramos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Allí leemos, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina vendrá sobre ellos, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Pues en estos dos versículos hemos visto que se hace referencia al día de Jehová. Y dice que después de una serie de sucesos, este día resultará en destrucción repentina. De modo que parece obvio concluir que esta profecía tiene que ver con el periodo de tiempo en el que Jehová ejecuta su juicio contra este sistema malvado. Pero es interesante de que antes de que comience este día, este periodo de tiempo, dice aquí que las naciones proclamarán que han logrado paz y seguridad. Y claro, puede que muchos pensemos que en ocasiones hemos escuchado a los líderes religiosos, quizá en las noticias, a los líderes políticos, perdón, quizá en las noticias o en la prensa, decir expresiones de este tipo. Pero este mensaje será muy diferente, porque cuando las personas lo escuchen, muchas personas lo creerán. Muchas personas creerán que los líderes mundiales han conseguido que el mundo sea un lugar más seguro. Pero sin duda que será un mensaje totalmente falso, porque dice aquí el versículo 3, que cuando ellos digan este mensaje de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No tendrán, ni mucho menos, paz y seguridad. Y es cierto que muchas veces cuando analizamos esta profecía, hay muchas cosas que no sabemos, porque la Biblia no las explica. Por ejemplo, no sabemos si este mensaje de paz y seguridad será una sola declaración o será una serie de anuncios. Tampoco sabemos si los líderes religiosos van a participar en ello, como lo hicieron en otras ocasiones en el pasado. Pero sí que hay otras cosas que sabemos. Por ejemplo, el versículo 2 que leímos antes dice, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. ¿Qué significa esta declaración? Bueno, pues en tiempos bíblicos, al igual que en la actualidad, también había ladrones y actuaban de una forma muy parecida. Procuraban actuar de noche cuando la gente dormía y lo hacían de tal manera que hicieran el menos ruido posible. Y aquí se dice precisamente que el día de Jehová vendrá del mismo modo, vendrá cuando casi nadie se lo espere. Y no cabe duda de que esto tiene mucho sentido, porque como la mayor parte de la humanidad es como si estuvieran dormidos en sentido espiritual, cuando venga el día de Jehová, para ellos será algo totalmente desprevenido. Pero pensemos en nosotros. ¿Por qué nos beneficia a nosotros saber que el día de Jehová vendrá como un ladrón en la noche? Bueno, pensemos, ¿cómo actuaríamos si sabemos que hay un ladrón actuando en nuestro vecindario que actúa de noche y ya prácticamente ha robado a la mayoría de nuestros vecinos? ¿Verdad que nos mantendríamos despiertos, fuera como fuera? E incluso si durante la noche nos entrara un poquito de sueño, ni siquiera nos plantearíamos encerrar un instante los ojos por temor a que nos quedáramos dormidos. Pues en sentido espiritual sucede lo mismo. Si no queremos que este día de Jehová nos sorprenda,
Como dice el apóstol Pablo poquito más adelante en esta misma carta, no debemos dormirnos en sentido espiritual, debemos quedarnos despiertos. Así que a nivel personal, ¿estamos haciendo esto cada uno de nosotros? ¿Nos estamos esforzando por mantenernos despiertos en sentido espiritual, estudiando la Biblia a diario, meditando en ella, orando con frecuencia, asistiendo a las reuniones y a las asambleas y también esforzándonos regularmente por predicar las buenas nuevas? Sin duda, es muy importante que lo hagamos. Pues como hemos visto en estos versículos, una vez se produzca esta declaración de paz y seguridad, los sucesos acontecerán muy rápidamente. Por ejemplo, Apocalipsis 17 y 16, allí muestra lo que sucederá inmediatamente después. Allí se indica como una bestia salvaje, que representa a la Organización de las Naciones Unidas, junto con los 10 cuernos, que en este caso representan las potencias políticas que ejercen dominio en el escenario mundial y que apoyan a esta Organización de las Naciones Unidas. En este versículo muestra que la ONU y estas potencias políticas atacarán a la religión falsa y la destruirán por completo. Sin duda que será un suceso impactante. Incluso para aquellos que hace años que somos testigos de Jehová y conocemos esta profecía, nos sorprenderá ver cómo se lleva a cabo. ¿Qué pasará después? La Biblia indica que una coalición o grupo de naciones lanzará un ataque contra el pueblo de Dios. Pero no hay por qué temer. Daniel 2:44 y Apocalipsis 16:16 indican que en ese momento el reino de Dios eliminará a todos los gobiernos humanos en la guerra de Armagedón. Y justo después de esto, precisamente después de este momento, Jehová hará algo clave para que podamos disfrutar de verdadera paz y seguridad. Si recordáis, antes comentamos que una de las razones principales por las que no podemos disfrutar de paz y seguridad en el mundo es precisamente debido a la influencia de Satanás y sus demonios. Veamos cómo Jehová solucionará esto. Busquemos ahora Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Y si sois tan amables y me acompañáis en la lectura, por favor, allí dice lo siguiente. Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, donde lo encerró, y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Pues aquí se relata lo que les espera a Satanás y también por extensión a sus demonios. Aquí vemos que por medio de Jesús, este ángel que se menciona aquí en el versículo 1, Jesús atará y arrojará a Satanás a un lugar donde no podrá hacer nada contra los seres humanos. Y entonces, en este preciso momento, Jehová dará paso a 1000 años de verdadera paz y seguridad. Pero, ¿cómo será la vida entonces? ¿Qué características tiene esta verdadera paz y seguridad? Pues a continuación vamos a analizar 5 características que disfrutarán las personas que vivan en este nuevo mundo que estará libre de la influencia de Satanás. La primera característica es que habrá paz entre las personas y los animales. Isaías 11, 6 al 9 muestra que en ese tiempo, animales que hoy consideramos peligrosos como los osos, lobos, leones, podrán convivir con animales domésticos e incluso con niños. Porque como dice el versículo 9, nadie causará ningún daño ni destrucción en la santa montaña de Jehová. Pero es muy interesante que en ese mismo versículo, en Isaías 11:9, añade que todo esto se debe a que la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Y como es evidente que los animales no pueden aprender de Dios, esta profecía no solo indica que habrá paz entre las personas y los animales, sino que también indica que habrá paz entre las personas, porque personas que en otro tiempo demostraron características propias de animales salvajes, personas que no tenían autocontrol, que eran feroces, que eran testarudos, gracias al conocimiento de Jehová, estas personas cambiarán su personalidad y serán dóciles como corderitos. Y sin duda que esto sí que permite vivir en paz. Una segunda característica será que la tierra será convertida en un paraíso. Hay muchos lugares del planeta que hoy en día no pueden considerarse un paraíso, ni mucho menos. La intervención del ser humano, la contaminación y otros factores han arruinado gran parte de la tierra, pero la Biblia indica que en el nuevo mundo la tierra volverá a ser como era en un principio, será un maravilloso jardín en el que vivir. Tercera característica, se disfrutará de salud perfecta y habrá alimento para todos. Y claro, si hablamos de salud,
Probablemente el ser humano no ha estado tan preocupado por la salud y las enfermedades como este preciso momento de la historia. Pero Isaías 33:24 dice que ningún habitante de las personas que vivan en ese nuevo mundo jamás dirá que está enfermo. En ese entonces nadie tendrá miedo de salir a la calle por si es contagiado por otra persona. Nadie tendrá miedo de abrazar a un ser querido por contagiarle alguna enfermedad. Nadie tendrá que usar mascarilla. ¿Y qué podemos decir del alimento? Hoy en día muchas personas enferman porque no tienen una alimentación adecuada y tristemente también muchas mueren porque no tienen suficiente comida. Pero el Salmo 72:16 dice que en la tierra habrá grano en abundancia. Sí, en el nuevo mundo nadie pasará hambre. Cuarta característica, el trabajo será placentero. Tristemente hoy en día, debido a las circunstancias especiales en las que vivimos, muchas personas se han quedado sin trabajo y tienen serias dificultades para mantener a sus seres queridos. Y otros muchos tienen trabajo, pero están descontentos con ellos. No es que estas personas no quieran trabajar, no es que no sean trabajadores. Más bien, es que sufren de malas condiciones laborales. Muchas personas son explotadas laboralmente, trabajan largas jornadas por unos sueldos muy bajos. Y otras muchas personas tienen jefes que abusan descaradamente de su autoridad. Pero no será así en el nuevo mundo. Isaías 65, 21 y 22 muestra que todo el mundo en ese entonces, todo el mundo tendrá trabajo y el trabajo les dará una profunda satisfacción. Pues ha llegado el momento que analicemos la quinta y última característica de la verdadera paz y seguridad. Y es que en el nuevo mundo no habrá ni muerte ni sufrimiento. Así lo expresa la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que también podemos leer. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4. Aquí leemos, refiriéndose a Dios, dice que le secará toda lágrima de sus ojos. Esto que leemos aquí no puede referirse a las lágrimas naturales que lubrican nuestros sensibles ojos cuando se nos mete una pequeñita mota de polvo. Y tampoco puede referirse a las lágrimas que surgen en ocasiones de extremo gozo o alegría. Más bien, aquí dice que no habrá más lágrimas, porque como sigue diciendo el versículo, la muerte no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Así es, Dios promete que muy pronto la muerte dejará de existir y que las causas actuales de sufrimiento desaparecerán. Por tanto, nos vemos cada uno de nosotros viviendo en un lugar así. Nos vemos viviendo en un paraíso con paz, con salud perfecta, con alimento para todos, con trabajo placentero y sin muerte ni sufrimiento. Sin duda que todos deseamos vivir en un lugar como ese, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no tenemos que esperar hasta ese entonces, aunque no queda mucho, no tenemos que esperar hasta ese entonces para disfrutar de paz y seguridad. De hecho, Miqueas capítulo 4, versículos 3 y 4, describe cómo Jehová en la actualidad ya está proporcionando paz y seguridad. Veamos cómo se describe ahí. Miqueas capítulo 4, versículos 3 y 4, por favor. Allí leemos. Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arado y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra. Se sentarán, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los asustará, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. En estos versículos vemos que se habla de muchos pueblos y de poderosas naciones lejanas. ¿Quiénes son? Bueno, pues en este caso no son las naciones y los gobiernos de este mundo. La profecía se refiere a personas de todas las naciones que han decidido adorar a Jehová. Y como dice aquí, estas personas figurativamente han convertido sus armas, sus espadas, sus lanzas en objetos típicos de labranza, como arados y podaderas. Y además dice de estas personas que no alzarán la espada unas contra otras, ni aprenderán más a hacer la guerra. Y no cabe duda que esto que hemos leído aplica perfectamente a los siervos de Dios en la actualidad, porque nosotros, en lugar de participar en los conflictos de este mundo, los siervos de Dios vivimos en paz y formamos una hermandad pacífica compuesta de personas de todo origen y antecedente. Así que está claro que, por una parte, los siervos de Dios, los testigos de Jehová, ya disfrutamos de paz. Disfrutamos también de seguridad. El versículo 4 en su parte B dice
que nadie los asustará, porque la boca de Jehová de los ejércitos los ha hablado. Por lo que está claro que en la actualidad los testigos de Jehová disfrutamos tanto de paz como de seguridad. ¿Y qué sucede con las personas que quizá nos estén viendo que todavía no son testigos de Jehová? Bueno, pues si ese es su caso, usted también puede disfrutar de paz y seguridad tanto ahora como en el futuro. Para ello la Biblia indica que debe esforzarse por adquirir conocimiento exacto de Jehová y también por tener una relación estrecha con Él. Y sin duda que realizar un curso bíblico con algún testigo de Jehová le ayudará muchísimo en este sentido. Por lo tanto, le animamos que, si es posible hoy mismo, al acabar la reunión, si no tiene ya un curso bíblico, que lo solicite a algún testigo de Jehová. Y si esto no es posible, que acceda a la página web jw.org y que solicite allí una visita. Y es importante que lo haga cuanto antes, pues como hemos visto durante este discurso, solo quedan por cumplirse unas cuantas profecías bíblicas antes de que venga el día de Jehová. Y las circunstancias mundiales muestran que esto podría suceder en cualquier momento. Por ello, no desaprovechemos la magnífica oportunidad que tenemos ante nosotros. Aprendamos de Dios, obedezcamos sus leyes, porque si así lo hacemos, Dios no solo nos garantiza que estaremos en paz con Él, lo que nos permitirá vivir con las personas que están a nuestro alrededor, sino que, como hemos visto en este discurso, podremos vivir en un paraíso donde disfrutaremos de una paz y seguridad eternas. Pues muchas gracias, hermano Daniel, por este magnífico discurso, con una información tan bonita y que también aplica mucho para estos momentos y que sin duda transmitimos esa invitación a cualquiera que desee solicitar un curso bíblico. Pues a continuación, en la reunión, pasamos a la siguiente parte con el estudio del artículo de la Atalaya y en esta semana analizaremos el número 27 con un título muy interesante. No nos creamos más importantes que los demás. Damos paso a nuestro hermano Andrés Mayor. Pues para dar comienzo a la segunda parte de nuestra reunión, os invitamos a entonar juntos una canción. Será la canción número 130, que tiene como título Aprendamos a perdonar. Canción 130.
Pues el artículo que tenemos para analizar juntos, después del estudio que personalmente hemos hecho ya en nuestros hogares, tiene como título "No nos creamos más importantes que los demás". Y el texto que sirve como base o fundamento para este artículo es Romanos capítulo 12, versículo 3, donde en parte se dice: "Le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio". Creo que todos concordamos en que este es un artículo no solo muy interesante, sino también muy práctico y oportuno. Ahora mismo el mundo entero vive preocupado, asustado por la pandemia del coronavirus, y con razón se nos dan constantes recordatorios sobre la importancia de tomar medidas para evitar un posible contagio. Pues bien, en este artículo hablaremos sobre la importancia de tomar medidas para evitar otro tipo de contagio. Hablaremos sobre una actitud que nos rodea, que puede afectarnos y que puede causarnos mucho daño. Nos referimos a el orgullo, pensar que somos más importantes que los demás, superiores a los demás. El antídoto para evitar ese contagio es la humildad. Pues hablaremos de 3 campos en los que debemos ser humildes: el matrimonio, las responsabilidades dentro de la congregación y el uso de las redes sociales. Pues será un placer escuchar vuestros comentarios. Agradeceremos en la medida posible que el primer comentario sea, como se recomienda, comentario directo, concreto, y después habrá ocasión de ampliar con otros comentarios, aplicaciones, ejemplos, comentarios sobre textos, etc. Nuestro hermano Natán Farreras será el lector para este artículo, así que por favor, hermano Farreras, si eres tan amable, leemos el primer párrafo. Los siervos de Jehová somos humildes y obedecemos sus normas, pues entendemos que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. La humildad nos lleva a poner su voluntad por encima de la nuestra y a pensar que los demás son superiores a nosotros. Como resultado, tenemos una buena relación con Jehová y con nuestros hermanos. Pues la primera pregunta, el primer párrafo es: ¿qué consejo nos da Filipenses 2.3 y cuáles serán los beneficios si lo ponemos en práctica? Un voluntario para leer este texto, por favor, hermana Gil, si eres tan amable. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Gracias. Pues ¿qué consejo nos da este texto y cuáles serán los beneficios si lo ponemos en práctica? Hermana González, por favor. Pues aquí nos da el consejo de, con humildad, pensar que los demás son superiores a nosotros, y tal como lo menciona el texto, recalca la idea de que hacer eso es un proceso continuo. Gracias, muy bien. Hermano Pintado. Y claro, cuando se habla de humildad, a nadie se le ocurriría compararse a Jehová, porque tenemos muy claro que Jehová es muy superior a nosotros. Ahora bien, ¿dónde entra la humildad? Como menciona el párrafo, cuando ponemos la voluntad de Jehová como algo superior en nuestra vida, ¿no? Nuestros deseos en la vida quedan como algo inferior y todo aquello que tenga que ver con engrandecer el nombre de Jehová y servirle a Él toma un lugar superior. Cierto. Hermana Ferreras. Y el beneficio de poner esto en práctica es que vamos a tener una buena relación con Jehová y con nuestros hermanos. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues pasamos al segundo párrafo, por favor. Ahora bien, si no tenemos cuidado, la actitud orgullosa y egoísta de las personas del mundo de Satanás podría influir en nosotros. Al parecer, algunos cristianos del siglo I corrían este peligro, ya que el apóstol Pablo le dio este consejo a la congregación de Roma. Le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de un modo que demuestre buen juicio. Como vemos, Pablo reconoció que debemos tener cierto grado de autoestima, pero la humildad nos ayudará a tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. En este artículo analizaremos 3 campos en los que ser humildes nos ayudará a no darnos demasiada importancia: el matrimonio, las responsabilidades dentro de la organización y las redes sociales. Gracias. Pues la parte A, para este segundo párrafo,
Pregunta, ¿qué reconoció el apóstol Pablo? Hermano Tei, por favor. Reconoció que cierto grado de autoestima es necesario. Y el problema es que si no tenemos cuidado, la forma de ser egoísta y orgullosa de este mundo se nos puede pegar. Por eso dijo que cada uno piense de un modo que demuestre tener buen juicio. Muchas gracias. Muy bien. Hermana Silvosa. Claro, es interesante que se hable acerca de este grado de autoestima porque uno podría irse al otro extremo, es decir, no pensar nada de sí mismo o pensar que no vale para nada, que lo que hace no sirve para nada, y entonces eso tampoco sería lo que Jehová espera de nosotros. Así es que lo que Jehová quiere en realidad es que tengamos una opinión equilibrada, que intentemos esforzarnos por ser equilibrados en este aspecto de no ser orgullosos, pero tampoco irnos al otro extremo y no tener nada de autoestima. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Canino. Y la clave para conseguir ese objetivo es vernos con humildad. Eso nos dará equilibrio. Cierto. Hermano Sanz. Y como explica en la nota, una de las ideas importantes que analizaremos durante todo el artículo es que el orgullo va muy de la mano con el ser egoísta. De hecho, la persona orgullosa piensa mucho de sí misma y poco de la otra persona. Por tanto, sí que demuestra esa actitud egoísta y, como se acaba de comentar, ahora la humildad es la medicina, lo que nos va a permitir contrarrestar esa tendencia. Muy bien. Gracias por hacer alusión a esta nota. La parte B pregunta, ¿qué analizaremos en este artículo? Hermano González. Pues veremos cómo la humildad nos ayudará a no darnos demasiada importancia en 3 campos: el matrimonio, las responsabilidades dentro de la congregación y las redes sociales. Magnífico. Muy bien. Pues entramos en el primero de estos campos. El subtítulo es Seamos humildes en el matrimonio. Hermano Frayer, por favor, el párrafo 3. Jehová quiere que el esposo y la esposa sean felices, pero como todos somos imperfectos, es normal que surjan desacuerdos. De hecho, Pablo dijo que quienes se casen tendrán ciertas dificultades. Algunos cristianos sienten que su matrimonio es una pelea constante y puede que lleguen a la conclusión de que no están hechos el uno para el otro. Si se han dejado influir por el mundo, pensarán solo en sí mismos y que lo mejor que pueden hacer es divorciarse. Pues la parte A. ¿Por qué es normal que surjan desacuerdos en el matrimonio? Hermano Román. Sí, la convivencia como regla general no suele ser fácil y aquí en Betel la podemos experimentar todos con nuestros compañeros. Pueden surgir desacuerdos porque cada uno ha recibido una crianza y educación distinta. Quizá uno prefiere poner un mueble en un sitio, otro no, o prefiere recoger algo en el momento y el otro prefiere dejarlo para después. Pero ahí es donde entra la humildad. Y en el matrimonio podemos estar seguros de que surgirán desacuerdos, pero admitir que somos imperfectos y no idealizarlo nos ayudará a mostrar humildad. Excelente, muy bien, gracias. ¿Algún comentario sobre cómo confirmó eso el apóstol Pablo? Hermano Lisaso. Pues en la carta a los Corintios, en el capítulo 7 y el versículo 28, dijo que los que se casen tendrían dificultades en la vida. Y hay que reconocer que la imperfección hace que muchas veces pues erremos en la manera como nos comunicamos, tal vez decimos cosas hirientes, o aunque nuestra motivación no fuera esa, así es posible que sin quererlo, pero surjan problemas dentro del matrimonio. Cierto, hermano Canino. Y la imperfección, cuando los lazos son más cercanos, pues la visión que tenemos de la imperfección del otro se acentúa. Y esto lo vemos cuando tenemos un amigo y a lo mejor decidimos hacer un viaje juntos y a lo mejor lo que nos parecía todo cualidades excepcionales, cuando está la cercanía y el trato diario, pues vemos esas imperfecciones. Así que si todos somos imperfectos, todos los matrimonios son imperfectos. Lo único que la cercanía y el compartir tanta intimidad puede hacer que esas imperfecciones se agudicen. Así es, gracias por ese ejemplo. Pues la parte B. ¿Cómo reaccionan algunos ante esos problemas? Hermana Lisaso.
Pues el pensar solo en uno mismo o ser influenciado por el entretenimiento de este mundo, de que solo se vive una vez, pues el matrimonio quizá piense que para qué van a estar con esa persona peleándose cuando pueden tener el resto de la vida con otra persona. Así que muchos han decidido divorciarse por esa razón. Así es. Así es, ¿eh? Muy bien, pues veamos en el párrafo siguiente, párrafo 4, algunas ideas que invitan a la reflexión. No debemos pensar que nuestro matrimonio ha fracasado. Sabemos que la única base que da la Biblia para divorciarse es la inmoralidad sexual. Así que, cuando nos enfrentemos a las dificultades de las que habló Pablo, no permitamos que el orgullo nos lleve a preguntarnos, ¿satisface este matrimonio mis necesidades? ¿Me da el amor que yo merezco? ¿Sería yo más feliz con otra persona? ¿Qué manera de pensar tan egoísta? La sabiduría del mundo nos dirá que escuchemos a nuestro corazón y que busquemos nuestra felicidad, incluso si eso significa poner fin a nuestro matrimonio. Pero quienes se dejan guiar por la sabiduría de Dios buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Jehová quiere que protejamos nuestro matrimonio, no que acabemos con él. Espera que pensemos en lo que él desea y no en lo que queremos nosotros. Gracias. Párrafo 4. ¿Qué no debemos pensar? Hermano Sanz, por favor. Que nuestro matrimonio haya fracasado. Gracias. Muy bien. Razones. Hermano Silvosa. Claro, porque en ocasiones cuando un matrimonio se enfrenta a esta serie de desafíos que se han explicado en el párrafo anterior, quizá el orgullo, el egoísmo pudiera llevarle a uno a hacerse las preguntas como las que vienen en el párrafo. Si satisface este matrimonio mis necesidades, me da el amor que yo merezco, sería yo más feliz con otra persona. Pero claro, esta es una forma de pensar errónea y totalmente opuesta a los principios bíblicos. En el párrafo viene Filipenses 2.4, que dice que no solo debemos buscar nuestros propios intereses, sino también los de los demás. Así que, como veremos más adelante, la idea es buscar una visión de equipo, más bien que la visión individual. Excelente. Hermana Canino. Jehová lo que sí quiere que pensemos es que esto es un proyecto de Él y como deja muy claro Mateo 19.6, es Él el que ha creado esta unión, así que nosotros no somos quien para decidir si se puede romper o no. Y esto lo hace pues para dejarnos claro que no solo no es la solución a los problemas, sino que tampoco es una opción la separación. Correcto, muchas gracias, muy bien. Hermano Aurel. Y también me parece muy interesante de que el párrafo aplica a Filipenses 2.4 no a los matrimonios entre sí, sino lo aplica al Jehová mismo. Quiere decir que cuando surjan problemas en el matrimonio, si al menos uno de los cónyuges se fijan en los intereses de Jehová, seguro que encuentra la solución. Gracias. Muy bien. Hermana González. Y esto es así porque en el matrimonio no son solo dos. Si recordamos, hay una cuerda triple y Jehová está en él. Así que si un matrimonio piensa que no pasa nada porque esta decisión solo les afecta a ellos y no afecta a nadie más, en realidad tienen que recordar que también afecta a Jehová. Qué bueno, gracias. Hermano Lisaso. Y cuando surgen problemas en el matrimonio, desde luego que se quieren tomar decisiones sabias, pero hay que reconocer que en el mundo, la sabiduría del mundo nos aconsejará cosas que nos alejan de Jehová, nos harán pensar en escuchar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra felicidad. En cambio, queremos pensar como Jehová piensa y aplicar los principios que vemos en este artículo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Excelente. Seguimos leyendo el párrafo 5, por favor. El esposo y la esposa deben tratarse con amor y respeto. La Biblia nos enseña a preocuparnos más de dar que de recibir. Para demostrar amor y respeto, los dos deben ser humildes. Esto los ayudará a no buscar su propio beneficio, sino el de la otra persona. Pues según Efesios 5:33, ¿cómo deben tratarse el esposo y la esposa? Leemos primero este versículo y después
respondemos la pregunta. Hermana Sanz, si eres tan amable. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle por profundo respeto a su esposo. Muchas gracias. Pues según hemos leído, ¿cómo deben tratarse el esposo y la esposa? Hermano Berindei, por favor. Deben tratarse con amor y respeto. Por lo tanto, tal como salían las preguntas en el párrafo anterior, podríamos reformularla un poco y preguntarnos a nosotros mismos, ¿doy yo el amor y el respeto que se merece? Muy bien, muy bien. Hermana Ferreras. Y como muestra 1 Corintios 10:24, buscaremos el beneficio de nuestro compañero. Por eso dejaremos de pensar en nuestros intereses y esto nos ayudará a tratarnos con amor. Muy bien, cierto. Hermano Gil. Y para dar amor y respeto es necesario tener la cualidad de la humildad y así tener felicidad en el matrimonio. Gracias, muy bien. Hermano Pintado. Y en el párrafo se aplica el versículo de Hechos 20:35 de a la hora de dar, no dando cosas físicas o materiales, sino más bien ese amor y ese respeto, ¿no? Por lo tanto, si lo hacemos, también el hecho es que vamos a recoger felicidad en el matrimonio. Así es. Magnífico. Bien, párrafo 6, por favor. Gracias a la humildad, muchos matrimonios cristianos son más felices. Por ejemplo, un hermano llamado Steven dice, si se ven como un equipo, se ayudarán el uno al otro, sobre todo cuando surjan problemas. En lugar de pensar qué es lo mejor para mí, pensarán qué es lo mejor para nosotros. Su esposa, Stephanie, piensa de manera parecida. Dice, a nadie le gusta vivir con un rival. Cuando tenemos un desacuerdo, tratamos de averiguar la causa. Entonces oramos, buscamos información y hablamos. Luchamos los dos contra el problema, no uno contra el otro. El matrimonio será más feliz si ninguno de los dos se da más importancia de la debida. Gracias. ¿Qué aprendemos de lo que dicen Steven y Stephanie? Reflexiones muy interesantes. Hermano Sanz. Por ejemplo, Steven dice que si se ven como un equipo, pues se van a ayudar el uno al otro. De hecho, cuando surjan problemas, pues en vez de pensar qué es lo mejor para mí, de nuevo, esa actitud egoísta que hay que sustituir por qué es lo mejor para nosotros. Eso permitirá ayudar al matrimonio a poder identificar esos problemas y trabajar en ello. Muy bien. Hermana Gil. También es muy bonito lo que dice Stephanie, como se ve en la fotografía, que el matrimonio no es una rivalidad, sino que cuando hay un problema, los dos luchan con ese problema y no luchan por tener la razón. Eso se consigue cuando los dos en el matrimonio son personas humildes. Muy bien. Hermana Silvosa. Sí, ahondando un poquito más en la imagen, la verdad que es interesante, ¿verdad? Porque si vemos la parte izquierda nos puede causar incluso risa, pero pudiera ser la realidad de muchos matrimonios hoy, ¿no? Vemos ahí como los dos están vestidos ahí con ropa de reyes, están con una actitud altiva, ninguno de los dos por el gesto ni por el porte tiene la intención de hacer, bueno, de ponerse a limpiar los platos que tienen ahí acumulados. Y sin embargo, si vemos a la derecha, ¿no? Qué diferente el ambiente, no solamente pues están contentos, están trabajando juntos, realmente se nota que es un ambiente de equipo, ¿no? Que los dos pues al final pues son humildes y dicen no dejamos la cosa para que los hagan los otros, sino que lo hacen juntos como pareja. Así es que no cabe duda de que al final pues eso es lo que es el matrimonio, no un par de rivales de un equipo contrario, sino todo lo contrario, un equipo conjunto. Estupendo, muy bien. Hermano Moratilla, por favor. Y vemos también la humildad como entra en juego,
que reconocen que son imperfectos y van a surgir desacuerdos y que ellos no tienen la solución en su mano, porque vemos que juntos buscan la guía de Jehová. Dice que oran, buscan información y hablan cuál es la manera de Jehová para resolver los asuntos. Así es. Podríamos resumir lo que hemos visto en este subtítulo, cómo se puede mostrar humildad en el matrimonio. Hermano Sanz. Analizando las necesidades de tu cónyuge y esforzándonos ambas partes por mostrar amor y respeto. Magnífico. Muy bien, excelente. Pues siguiente subtítulo, seamos completamente humildes al servir a Jehová. Párrafo 7, por favor. Para nosotros es un honor servir a Jehová lo mejor que podemos. Es bueno que un hermano quiera hacer más en la organización de Jehová. De hecho, la Biblia dice, si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Pero si recibe una responsabilidad, no debería subírsele a la cabeza. Su meta debe ser servir a los demás con humildad. Pregunta 7. ¿Qué actitud debería tener un hermano si recibe una responsabilidad? Hermano Canino. La de servir y servir con humildad. No debería permitir que se le subiera a la cabeza, como dice el párrafo. Así es. Hermano González. Y hace muy poquito escuchamos en JW un discurso de Galaad donde se decía la palabra privilegio en japonés, ¿no? Y era muy interesante porque decía que el diccionario lo traduce como derechos especiales, lo que da la idea de algo que se merece. Y eso es lo que se utilizaba antes en las publicaciones, ¿no? Pero en cambio ya desde hace unos años lo traducen como oportunidades de servir. Y es que eso es lo que es, ¿no? Si recibimos una responsabilidad o un privilegio, no es porque lo merezcamos, sino porque Jehová nos quiere dar una oportunidad para servir más. Y eso lo queremos aprovechar. Qué bueno, gracias. Hermano Tei. Por otro lado, es verdad que ciertas responsabilidades incluyen cierto grado de autoridad. Lucas capítulo 17 lo ilustra muy bien con la figura de un esclavo. Dependiendo de la responsabilidad que tuviera, podía tener autoridad sobre ciertas decisiones. Pero al final su amo lo que espera, y como se ha comentado, es que no se le suba la cabeza y que actúe como un sirviente que hace lo que se le pide. Muy bien. Hermano Román. Sí, me gusta lo que decía la atalaya de estudio de septiembre de 2019, que si queremos ser verdaderamente útiles para Jehová, es más importante nuestra humildad que nuestra capacidad. Y en mi opinión las hermanas al respecto son un verdadero ejemplo, porque sirven a Jehová con una motivación pura, no sirven por privilegios. Y deberíamos verlo de la misma forma. Y a pesar de que esforzarse por alcanzar responsabilidades es lícito, como hemos visto en el párrafo, deberíamos siempre actuar con humildad. Muy bien, muy bien. De modo que responsabilidad, servir. Qué buen ejemplo puso el apóstol Pablo en este aspecto. Hermana Lisaso. Pues dirigidas a los cristianos de Corinto, él estaba dispuesto a emplear para bien todas sus fuerzas y, como dijo, estar completamente gastado hacia ellos, o como también se dice, agotado y consumido, simplemente por ellos, y lo hacía con una actitud humilde. Muy bien, muy bien. Hermano Sanz. Y esto es más sobresaliente si pensamos en que era apóstol a las naciones, escogido directamente por Jesús, posiblemente miembro del cuerpo gobernante del primer siglo, pero aún así, como decía la hermana Lisaso, se esforzaba por servir a los demás. Muchas gracias. Pues seguimos. Párrafo 8, por favor. La Biblia habla de personas que se creyeron muy importantes. Por ejemplo, a Diótrefes le faltaba modestia y le gustaba ser el primero en la congregación. Usías demostró que era orgulloso cuando trató de realizar una labor que Jehová no le había encargado. Con astucia, Absalón intentó ganarse las simpatías del pueblo porque deseaba ser rey. Como muestran claramente estos relatos bíblicos, a Jehová le desagradan las personas que buscan su propia gloria. Los que se dejan llevar por el orgullo y la ambición acaban muy mal. Muchas gracias. Pues, ¿qué aprendemos del ejemplo de Diótrefes, Usías y Absalón? Podemos ir seccionando las respuestas. Hermana Tei, por favor.
A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar en la congregación, tanto que le llevó a no recibir con respeto los mensajes de Juan ni de otros cristianos que tenían responsabilidades. También difundía comentarios malintencionados sobre ellos, incluso quería echar de la congregación a los que recibían hospitalariamente a estos hermanos. Así que el orgullo nos puede llevar a hacer lo mismo que Diótrefes, desear tener privilegios no con la actitud correcta, sino como medallas personales, y eso nos puede llevar a no aceptar la dirección de hermanos que llevan la delantera. Magnífico, muchas gracias. Hermana Sanz. Y luego tenemos el ejemplo de Ucías, y como vemos en el relato de Segunda de Crónica, vemos que a Ucías no le correspondía el quemar incienso, ya que no era sacerdote. Y cuando se le llamó la atención por ello, pues se puso furioso. Así que era una persona orgullosa y le faltó humildad cuando le dieron consejo. Muy bien. Gracias, muy bien. Hermano Berindei, por favor. Y también Absalón intentaba, tal como dice 2 de Samuel, robar el corazón de los hombres de Israel. Intentaba ganarse la simpatía del pueblo porque quería ser rey. Muy bien. Hermano Silvosa. Y en los tres casos vemos que a ellos les fue muy mal. Diótrefes tuvo que recibir públicamente la denuncia del apóstol Juan en esta tercera carta que escribió. Ucías fue plagado de lepra hasta el día de su muerte. Absalón murió en el campo de batalla, lo cual confirma lo que dice el Proverbio 25-27, que no es bueno, entre otras cosas, buscar gloria para uno mismo. Así que esto nos confirma el punto de vista que tiene Jehová acerca de este modo de actuar. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Canino. Y Proverbios 16-18, hablando del futuro de los que despliegan esta forma de actuar, dice que el orgullo viene antes de un estrellarse. La verdad que la expresión es muy gráfica. No es, después dice caer, pero estrellarse es un final totalmente desastroso. Y eso lo queremos evitar como cristianos. Perfecto. Muchas gracias. Párrafo 9. ¿Qué ejemplo tan diferente nos dio Jesús? La Biblia dice que, aunque existía en la forma de Dios, no pensó en quitarle lugar a Dios y hacerse igual a Él. Él es la persona más poderosa después de Jehová. Aún así, no piensa de sí mismo más de lo debido. Les dijo a sus discípulos: el que se porta como uno de los menores entre todos ustedes, ese es el que es mayor. Es muy agradable servir junto a precursores, siervos ministeriales, ancianos y superintendentes de circuito que imitan la humildad de Jesús. Cuando los siervos de Jehová somos humildes, demostramos el amor que identifica al pueblo de Dios. Pues la pregunta 9, ¿qué ejemplo nos dio Jesús? Hermana Canino. Aunque Jesús tuvo y tiene la mayor responsabilidad que se puede obtener en la organización de Jehová, él vio esto como una oportunidad para servir, vivió con humildad por su ejemplo y así lo sigue haciendo, y fue lo que fomentó como parte principal de su enseñanza, diciendo, como menciona Lucas, que el que se portara con esta actitud humilde o como uno de los menores es el que sería el mayor. Muy bien. Hermana González. Y con estas palabras también de Lucas recalcó que él aquí no estaba diciendo que el que tenía más responsabilidades era el mayor, sino que el que se portaba como uno de los menores, es decir, el que se dedicaba a servir a los demás. Y eso es lo que hizo Jesús y el buen ejemplo que nos dejó. Muy bien. Hermana Silosa. Y si pensamos en una empresa laboral fuera de la organización o la gente en general, ¿no? Lo que le gusta es presumir de sus logros, que la gente le alabe, que les ponga medallitas. Y qué distinto es lo que vemos en las congregaciones, que por eso nos da tanto gusto trabajar con nuestros hermanos. Como dice aquí, pues es muy agradable servir junto a precursores, siervos ministeriales, ancianos y superintendentes de circuito que imitan esta buena cualidad de Jesucristo, que todos nos esforzamos por ser humildes y que reine paz y armonía entre nosotros. Sin duda que es un privilegio poder trabajar juntos. Magnífico. Hermano González.
Y claro, a veces podríamos leer el texto de Lucas y decir, bueno, ¿cómo puede ser que me porte como uno de los menores pero que llegue a ser el mayor? Pues porque el concepto no es el que tiene el mundo de alguien mayor o alguien importante o alguien famoso, ¿no? Sino más bien una tarea explicaba que esto de ser mayores porque llega a ser un siervo de Jehová más valioso, de modo que Jehová puede utilizarlo más de lleno en su servicio. O sea, esa es la actitud, ¿no? Que podemos llegar a ser más valiosos para Jehová para que nos utilice más, para servir a otros. Estupendo. Hermana Ferreras. Y actuando de esta forma nos identificará como siervos de Jehová, como dice Juan 13:35. El amor identificaría a los cristianos verdaderos y es la humildad la que nos va a permitir tratarnos con amor. Muy bien. ¿Algún comentario sobre, creo que es una impresión que muchos hemos recibido con la Asamblea Regional este año, ¿no? De ver a los miembros del cuerpo gobernante, su participación, sus comentarios? ¿Qué podríamos decir respecto al ejemplo que ponen en este campo de la humildad? Hermano Sanz. De nuevo, humildad, porque han demostrado que son hombres de carne y hueso, con sus debilidades, han tenido que contar algunas veces sus experiencias personales, incluso en algunos de ellos la pérdida de un ser querido y cómo eso le ha afectado. Así que, por otro lado, mayor responsabilidad en esta organización, como la que puedan tener ellos, pero aún así demuestran ser personas que se esfuerzan por ayudar a los demás y que cuando cuentan sus experiencias, la cuentan desde dentro. Muy bien, muchas gracias. Pues seguimos con el párrafo 10, por favor. ¿Qué deberíamos hacer si nos parece que hay problemas en la congregación y pensamos que no se están atendiendo bien? En vez de quejarnos, seamos humildes y apoyemos a los que nos dirigen. ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Preguntémonos, ¿de verdad son tan graves los problemas que veo? Si hace falta corregirlos, ¿es este el momento de hacerlo? ¿Me corresponde a mí corregirlos? Siendo honesto, ¿qué es lo que busco? ¿La unidad de la congregación o mi gloria personal? Pues párrafo 10 pregunta, ¿qué deberíamos hacer si nos parece que los problemas de la congregación no se están atendiendo bien? Hermano Román. Cuando vemos algo que nos parece injusto o nos molesta, lo normal y lo humano es centrarnos en eso, ¿no? En el problema, en lo que a nuestro parecer se está haciendo mal. Y esto incluso podría hacer que llegáramos a perder la felicidad de nuestro servicio a Jehová. Pero quizá deberíamos pensar mejor en qué podemos cambiar nosotros para que eso que estamos viendo no nos moleste. Además, si Jehová está permitiendo que pasemos por una situación que a nuestro parecer es injusta, veámoslo como una oportunidad de cultivar cualidades o de aprender una lección que no sabíamos todavía. Muchas gracias. Hermana Gil. Y Hebreos 13:17 nos enseña cuál es nuestra labor en todo esto y cuál es la labor de los que llevan la delantera. Nosotros tenemos que ser obedientes y sumisos, aunque a veces quizás no entendamos ciertas decisiones, pero tenemos que obedecer. Y ellos son los que cuidan de nosotros y van a rendir cuentas por ellos. Así que ser humildes y entender cuál es nuestro papel. Muy bien, gracias, muy bien. Hermano Gil. Son muy interesantes las preguntas del párrafo. Cuando vemos algún problema, podríamos preguntarnos, ¿de veras son tan graves estos problemas? ¿O es el momento de hacerlo? ¿O soy la persona indicada para resolverlos? Dependiendo de la respuesta, esto dirá si buscamos la unidad de la congregación o buscamos nuestra gloria personal. Interesantes preguntas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Pues leemos el párrafo siguiente. 11. Para Jehová es más importante la humildad que las capacidades y la unidad que la eficacia. Por tal razón, esforcémonos por ser humildes al servir a Jehová. Así promoveremos la unidad dentro de la congregación. Mantengámonos ocupados en la predicación. Sirvamos a los demás haciendo cosas buenas por ellos. Seamos hospitalarios con todos y no solo con quienes tienen puestos de responsabilidad. Si hacemos todo esto, los demás se fijarán no solo en nuestras capacidades, sino también en nuestra humildad. Muy bien. Pues de acuerdo con Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3,
¿qué sucederá si somos humildes al servir a Jehová? Leamos, por favor, esta cita bíblica, un voluntario. Hermano Teis, por favor. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Muchas gracias. Pues según estas palabras, ¿qué sucederá si somos humildes al servir a Jehová? Hermano Silvosa. Pues estaremos promoviendo la unidad dentro de la congregación. Ahí claramente dice, entre otras cosas, si somos humildes, estaremos haciendo todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo unidor de la paz. Así que eso será lo que conseguiremos. Muy bien, gracias. Hermano Aurel, por favor. También podemos decir que a Jehová no le impresionan nuestras capacidades, aunque le agrada que le demos lo mejor en servirle, pero sí que le impresiona nuestra humildad, porque a la vez promueve la unidad. Muy bien. Hermana Canino. En párrafos anteriores veíamos cómo se aplicaba el principio de Hechos 20:35 para el matrimonio y también podríamos aplicarlo para la congregación. Nuestra preocupación, decía el párrafo, es dar más que recibir, y eso es lo que debemos de hacer, estar centrados en predicar, en servir a los demás, hacer buenas obras, ser hospitalarios, y eso es lo que Jehová desea. Gracias, muy bien. Hermano Sanz. Sí, es cierto que ahora mismo la hospitalidad, invitar a alguien a nuestra casa, pues por las limitaciones actuales no es tan fácil. No obstante, sí que podemos ser hospitalarios dedicándole tiempo a todo tipo de hermanos en la congregación. Y como dicen, no solamente a los que tienen puestos de responsabilidad, podemos dedicarle tiempo a nuestros mayores, que merecen todo el encomio por el esfuerzo que hacen al conectarse por videoconferencia, a los más pequeños, a los niños, dedicarles tiempo, preguntarles cómo están, cómo se encuentran. Así estaremos demostrando que somos humildes y que nos desgastamos por todos. Muy bien. Hermano González. Y pensando en esto, he recordado que Satanás, él estaba en el cielo, tenía gran autoridad, sin duda tendrá muchas capacidades, será eficaz, pero no fue ni humilde ni buscó la unidad y no le sirvió para nada. Está completamente alejado de Jehová. Por eso nosotros no buscamos eso como algo principal, ¿no? Sino que queremos ser humildes porque sabemos que a Jehová es lo que más le gusta. Un buen ejemplo y un mal ejemplo, ¿no? Bueno para pensar, malo para imitar. Hermano Gil. Sí, es como se ve en la imagen. Se ve a un hermano que está teniendo varias responsabilidades, ¿no? En la construcción, también discursando en una asamblea, también en la congregación, pero también se le ve limpiando un baño, demostrando así su humildad y por lo tanto aumentando la unidad de la congregación. Y qué bueno que tenga estas capacidades que sin duda le da Jehová, pero que no se le conozca por esto, sino que se le conozca por la humildad que tiene. Muy bien. Si miramos la cara del hermano, cuando está feliz. Hermana Lisaso. Pues en todo momento. Limpiar un baño no es lo que más le hace feliz a uno, pero lo está haciendo porque lo valora. Sabe que eso también acerca mucho a los hermanos. Cuando el resto de la congregación ve a hermanos así que se esfuerzan en todos los sentidos, te acercas a ellos y tienes la capacidad de poder hablar con ellos libremente, y eso los hermanos lo notan, así que es una cualidad preciosa. Muy bien, muy bien. Hermano Canino. También esta imagen nos ayuda a no clasificar o categorizar las tareas en nuestra mente. Él, por su imagen, lo ve todo igual, es servicio a Jehová, es estar con los hermanos, todo produce felicidad. Si no lo vemos así, nuestra felicidad se va a limitar a 10 minutos o a 15 minutos al año o a media hora, pero queremos buscar una felicidad que sea 24 horas, 7 días por semana. Y eso significa ver el servicio de Jehová todo de la misma calidad o al mismo nivel.
Gracias por esa reflexión. El texto que hemos leído, Efesios 4, 2 y 3, utiliza la expresión que aparece en el subtítulo, completamente humildes. ¿Qué nos hace pensar eso? Hablamos no de ser solo humildes, sino completamente humildes. ¿Qué idea comunica Hermano Pintado? Sin duda transmite que la humildad es importante, pero al grado completo, ¿no? Que en todo lo que hagamos siempre demostremos esa humildad completa, pues precisamente como decíamos, ¿no? No comparando una cosa con la otra, sino demostrando que todo es un trabajo para Jehová y que por lo tanto lo hacemos porque así lo deseamos. Muy bien, muy bien. Y siempre habrá lugar para ser más y más y más humildes. Gracias. Pues el siguiente subtítulo, seamos humildes al usar las redes sociales. Párrafo 12, por favor. Jehová quiere que pasemos buenos ratos en compañía de nuestros amigos y familiares. De hecho, Jesús tuvo buenos amigos. Además, la Biblia habla de los beneficios de tener amigos verdaderos. Y también nos dice que no debemos aislarnos. Muchos creen que las redes sociales sirven para tener una gran cantidad de amigos y para no sentirse solos. Pero, si las usamos, debemos tener cuidado. Pues, ¿qué dice la Biblia sobre tener amigos? Hermana Sanz. Pues el Salmo 133.1 ahí nos da a entender que es muy bueno que los hermanos pasemos ratos juntos y estemos unidos. Así que Jehová quiere que pasemos buenos ratos con nuestros amigos y familiares. Muy bien. Hermana González. De hecho, la amistad es tan beneficiosa que Jehová en Proverbios nos dice que los amigos pueden ser a veces incluso más apegados que nuestra propia familia. Así Jehová sabe lo felices que somos cuando tenemos amigos así. Correcto, muy bien. Hermano Sanz. Y la Biblia también nos advierte de no irnos al otro extremo. Dice el proverbio que el que se aísla persigue sus deseos egoístas. Así que el humano es social por naturaleza. Necesitamos contar nuestras penas y alegrías a cualquier persona cercana, obviamente. Y Jehová nos ha hecho con esos sentimientos, así que tenemos que buscar buenos amigos. Muy bien. ¿A qué conclusión pues llegan algunas personas? Hermana Gil. Pues que las redes sociales sirven para quizás tener muchos amigos y no aislarse, ¿no? Como decía Juan Marcos. Pero lo que debemos hacer es usarlas con un equilibrio. Es cierto, muy bien. Muy bien, pues veamos por qué. Párrafo siguiente. Según ciertos estudios, quienes pasan mucho tiempo mirando los comentarios y las fotografías que otros publican en las redes sociales pueden acabar sintiéndose solos y deprimidos. ¿Por qué? Una posible causa es que la mayoría de la gente sube a las redes las fotos de los momentos más interesantes de su vida, las mejores imágenes de sí mismos, de sus amigos y de los lugares tan emocionantes que han visitado. Quienes ven esas imágenes pueden llegar a la conclusión de que, en comparación, su vida es muy corriente e incluso aburrida. Una hermana de 19 años admite: empecé a sentirme frustrada al ver que otros se divertían tanto los fines de semana mientras yo me quedaba en casa muerta del aburrimiento. Bueno, pues ¿por qué algunas personas que usan las redes sociales se pueden sentir solas y deprimidas? Hermana Farreras. Porque se comparan al ver las fotografías y los lugares que otros han visitado y lamentablemente entonces se sienten que no disfrutan de lo mismo que otros están viviendo. Muy bien, así es. Hermano Gil. Además, la mayoría de la gente sube sus mejores fotos a las redes sociales cuando están en los mejores momentos, con sus amigos, en los mejores lugares, las más interesantes. Entonces, claro, a personas que lo ven, pues les produce este sentimiento. Muchas gracias, muy bien. Hermano Lisaso.
Y las palabras de esta hermana de 19 años lo ilustran muy bien, porque dice que empezó a sentirse frustrada al ver que otros se divertían tanto los fines de semana mientras esta pobrecita se quedaba en casa, como dice ella, muerta de aburrimiento. Pero lo que estaba ocurriendo en realidad es que se estaba comparando con lo que parecía que otros hacían. Así que hay que tener mucho cuidado porque lo que hacemos en las redes sociales puede repercutir mucho en otros. Muy bien. Hermana Lisasu. Y es curioso porque a veces no es solo el que lo ve el que se siente solo y deprimido, sino el que lo hace también, porque a veces nos ha pasado a todos que hemos visto a alguien haciéndose una foto, poniéndose su mejor cara, y cuando apaga la cámara está solo y deprimido, ¿no? Y ver los comentarios negativos, así que estas personas lo suben, pero luego su vida también es sola y deprimida. Es verdad. Mano Canino. También debemos tener cuidado si, por ejemplo, estamos en un país que no es nuestro país y nuestros familiares son de otro continente, que a lo mejor no tienen los recursos que nosotros tenemos, o nuestros amigos, y cuando ven estas imágenes quizás les transmitimos unos sentimientos negativos para ellos y a lo mejor les impulsamos a tomar decisiones basadas en esas imágenes que ponemos, tanto una palabra para el que carga esas imágenes, como también si las vemos, ponerlas en su lugar. Es verdad, muy bien. Muchas gracias. Pues leamos el párrafo siguiente. Claro, a las redes sociales se les puede dar un buen uso. Por ejemplo, para mantener el contacto con la familia y los amigos. Pero nos hemos dado cuenta de que buena parte de lo que la gente sube a las redes sociales es solo para impresionar a los demás. Parece que lo que buscan es ser el centro de atención. Algunos incluso publican comentarios groseros y vulgares sobre sus fotos o las de otros. Nada de esto encaja con las cualidades que los cristianos debemos cultivar, como la humildad y la empatía. Muchas gracias. Pues ¿cómo nos ayuda 1 de Pedro 3:8 a darles buen uso a las redes sociales? Si alguien es tan amable de leernos este versículo, por favor. Hermano Moratilla. Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Muchas gracias. Pues ¿cómo nos ayudan estas palabras a darles buen uso a las redes sociales? Hermana Ferreras. Pues nos ayudarán a pensar los motivos por los cuales subimos fotos a las redes sociales. Impresionar a los demás, aparentar que todo es bonito, que todo es felicidad, cuando realmente es simplemente un momento. Entonces no queremos despertar en otros malos deseos o tristeza, sino más bien hacerlos sentir bien. Estupendo. Hermano Silvosa. Claro, y el párrafo menciona un enfoque muy equilibrado en cuanto a las redes sociales. El mismo párrafo dice que son muy útiles para mantener el contacto con la familia, con amigos, evidentemente. No queremos condenar ese uso, pero el problema es cuando se usa en contra de los principios bíblicos. Y como hemos visto, 1 Pedro 3:8 dice que si con nuestros comentarios o con las fotos que subimos, el contenido que colocamos en la red social, no estamos unidos en nuestra forma de pensar, no demostramos empatía, no demostramos cariño fraternal y tierna compasión y humildad, pues evidentemente no deberíamos estarla usando de ese modo. Así de claro, ¿eh? Muy bien. Magnífico. Muchas gracias por vuestros comentarios, ¿eh? De verdad, un placer escucharos. Leemos el siguiente párrafo, 15, por favor. Si usamos las redes sociales, preguntémonos, ¿cómo son los comentarios, las fotos y los vídeos que subo? ¿Podrían dar la impresión de que estoy presumiendo? ¿Podrían despertar la envidia de los demás? La Biblia dice, nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Un comentario bíblico explica que la frase la ostentación de las cosas que uno tiene se refiere a alguien que procura hacerse más importante de lo que es. Los cristianos no necesitamos que los demás nos admiren. Más bien, seguimos este consejo de la Biblia. No nos volvamos egocéntricos, fomentando competencias entre unos y otros y envidiándonos unos a otros. Si somos humildes, no se nos contagiará el espíritu vanidoso de este mundo.
Bueno, pues ¿cómo nos ayuda la Biblia a no ser vanidosos? Párrafo 15. Hermana González. Pues ayudará a analizarnos cuando subamos algo en las redes sociales y hará que nos preguntemos qué impresión quiero causar. ¿Demuestra que quiero presumir o a lo mejor estoy despertando alguna envidia? Así esto nos ayudará a analizarlo todo. Muy bien. Hermano Román, por favor. Sí, como dice el párrafo en Gálatas 5:26, nos dice no nos volvamos egocéntricos. Y como vimos al principio del estudio, ser egoístas o egocéntricos va en contra del espíritu de la humildad. Entonces podríamos preguntarnos con qué motivación estoy subiendo esas imágenes o qué efecto podrían causar en otros hermanos que, por ejemplo, lo están pasando mal ahora, que quizá hayan perdido su trabajo, no tienen de todo para comer o para viajar o comprarse cosas caras. Entonces pensemos en cómo podrían sentirse al ver que nosotros sí. Muy bien. Hermana Silvosa. Y otro principio que nos ayudará será el de 1 de Juan 2:16, porque ahí, entre otras cosas, se habla de la ostentación de las cosas que uno tiene. Y esta ostentación, como bien hace referencia el párrafo, podría traducirse también como procurar hacerse más importante de lo que uno es. Así es que, por una parte, se nos advierte, ¿no?, de que los cristianos no tenemos necesidad de que los demás nos admiren, porque no hacemos las cosas con esa actitud. Pero además, como dice el propio versículo, dice que todas estas cosas no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Así es que no queremos tampoco por nada del mundo, nunca mejor dicho, que se nos contagie este espíritu vanidoso, sino todo lo contrario, que podamos ser humildes y contrarrestarlo. Gracias. Hermano González. Y es muy buena también la imagen que tenemos aquí, ¿no? Esta imagen quizás separada y puesta en otro sitio, yo creo que no nos llamaría la atención. Estamos tan acostumbrados a ver esto todos los días que parece algo normal. Pero al ponerla aquí, estudiando el artículo, nos damos cuenta, ¿no?, de cómo el mundo intenta influenciarnos en que parezca que esto es normal, pero bajo los principios de Jehová no lo es. Así nosotros ahora haríamos bien, ¿no?, quizás en revisar, si tenemos redes sociales, revisar las fotos que tenemos, si se parecen todas a estas que están aquí, y entonces pues que nos ayude a autoexaminarnos un poco. Gracias. Hermano Sanz. Tampoco queremos ahora irnos al otro extremo. Podemos compartir una buena comida con amigos, con familiares, tampoco tiene nada de malo. El problema, como se está comentando, es que siempre sea con la misma motivación para presumir de todos los sitios donde vamos a visitar o viajar, las comidas que tomamos a lo mejor en los restaurantes de más alto coste económico o para las clases sociales más altas. Si siempre estamos enseñando y presumiendo, al final estamos despertando sentimientos negativos en otras personas y sobre todo que nosotros mismos no nos estamos colocando en la mejor posición ante Jehová. Muy bien. Malacanino. Este párrafo me hacía pensar en el ejemplo de Jesús, que siempre nos viene bien seguir, ¿no? Y aunque es cierto que cuando él vivió en la tierra no existían las redes sociales, tampoco nos imaginamos si hubieran existido a él poniendo sus imágenes, ¿no?, de los milagros que hacía, cuando él sí que tenía más que los demás, ¿no?, de qué presumir, sino que su preocupación, su motivación era siempre que lo que hacía fuera edificante, ¿no?, para los que estaban a su alrededor, y que dejó claro que lo que hacía felices a los demás era tener una actitud humilde. Muy bien. Qué buenas ideas, ¿verdad? Motivación, ¿por qué lo hacemos? Pero en cuanto la motivación fuera buena, impresión. ¿Qué impresión producimos? Para pensar. Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente subtítulo. Pensemos de un modo que demuestre buen juicio. Párrafo 16. Debemos cultivar humildad, pues los orgullosos no demuestran tener buen juicio. Son conflictivos y egocéntricos. Además, su manera de pensar y sus acciones a menudo les hacen daño a ellos y a otras personas. Si no cambian su forma de pensar, Satanás les cegará y corromperá la mente. Por el contrario, las personas humildes tienen buen juicio. Se ven a sí mismas de manera razonable y equilibrada, y comprenden que otros son superiores a ellas en muchos aspectos. Además, saben que Dios se opone a los arrogantes, pero les muestra bondad inmerecida a los humildes. Quienes tienen buen juicio no quieren que Dios se oponga a ellos.
Pues porque no queremos ser orgullosos. Mano Belindei. Tal como nos anima Romanos 12:3, queremos no pensar de nosotros más de lo que debemos y tener buen juicio. Muy bien. Mano Pintado. Y como menciona el párrafo también, para evitar hacer daño tanto a nosotros mismos como a otros. Si pensamos en el ejemplo de Jesús y en la humildad que demostró, él era una persona que en la mayoría de relatos o imágenes que se nos muestran siempre estaba rodeado de personas y todo el mundo se sentía a gusto con él, ¿no? Pues si nos esforzamos por ser humildes, conseguiremos eso mismo. Muchas gracias, muy bien. Hermana González. Y si somos orgullosos, será Satanás el que nos apoye. Sin embargo, si somos humildes, será Jehová el que nos apoye, como dice 1 de Pedro 5:5, que muestre bondad inmerecida a los humildes. Estupendo, muy bien. Párrafo 17, por favor. Si queremos seguir siendo humildes, debemos poner en práctica este consejo bíblico. Quítense la vieja personalidad y sus prácticas, y vístanse con la nueva personalidad. Esto implica mucho esfuerzo, pues requiere que estudiemos el ejemplo de Jesús y tratemos de imitarlo lo más fielmente posible. Pero ese esfuerzo vale la pena. Si procuramos ser humildes, nuestra familia será más feliz, la congregación estará más unida y sabremos usar bien las redes sociales. Y, lo más importante de todo, contaremos con la bendición y la aprobación de Jehová. Pues sí, muchísimas gracias, Mano Ferreras. De verdad que hemos disfrutado con tu lectura, nos has ayudado a captar bien el sentido de cada párrafo. Gracias. Pues la pregunta, ¿qué debemos hacer si queremos seguir siendo humildes? Hermano González. Pues debemos quitarnos la vieja personalidad, es decir, todo aquello que quizás por imperfección o por cómo nos ha moldeado el mundo tenemos o somos, y en cambio pues vestirnos con una nueva personalidad. Claro, eso significa mucho esfuerzo, porque significa ahora dejar todo eso atrás y ahora intentar seguir el ejemplo de Jesús al máximo. Muy bien. Hermano Lisaso. Y algo que nos ayudará es pensar en los buenos resultados que conlleva, porque si somos humildes y procuramos ser humildes, este esfuerzo continuo, nuestra familia será feliz, nuestra congregación estará unida y además tenemos este extra que sabremos usar las redes sociales. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a resumir lo que hemos analizado en este artículo con las 3 preguntas de repaso. ¿Cómo podemos mostrar humildad en estos campos? Primero, el matrimonio. Hermano Sanz. No rindiéndonos, aunque surjan problemas, porque los habrá, pero si aplicamos la receta del amor y el respeto, obviamente pensaremos siempre en las necesidades de la otra persona y no en las nuestras propias. Muy bien. En las responsabilidades dentro de la organización. Hermano Gil. Pues si uno recibe una responsabilidad, que no se le suba a la cabeza, sino siempre demostrar humildad y modestia, así también colabora con la unidad de la congregación. Muy bien. Hermana Gil. Y entender que estas responsabilidades siempre son por bondad inmerecida de Jehová y no por nuestras capacidades, y que gracias a eso podemos beneficiarnos nosotros de esa asignación y también podemos beneficiar a otros. Muy bien. Y en cuanto a las redes sociales, ¿cómo mostramos humildad? Hermano Pintado. Pues leímos el principio de 1 Pedro 3:8 sobre la importancia de mostrar humildad y empatía al tener cuidado con las imágenes que colgamos, para tener en mente pues el no herir a nadie, aun sin quererlo, por las fotos o las imágenes o lo que demos a entender con lo que estemos colgando. Muchas gracias. Muy bien. Pues la lección de este artículo es bien sencilla. No somos más importantes que los demás. Los demás son superiores a nosotros en muchos aspectos. El esposo no es más que la esposa no es más que el esposo.
Cualquier responsabilidad en la congregación es para servir, no para mandar. Y aun si pensamos que no somos más importantes, cuidémonos mucho para no dar nunca esa impresión, haciendo buen uso de las redes sociales. Esto puede requerir esfuerzo, requerirá esfuerzo, pero bien vale la pena, porque Dios se opone a los arrogantes, pero da bondad inmerecida a los humildes. De verdad, muchas gracias, un placer escuchar vuestros comentarios, fruto de la buena preparación, hemos disfrutado todos un montón. Y ahora pues vamos a concluir con una canción, será la canción 117, titulada Imitemos la bondad de Jehová, y después nuestro hermano Benjamín Tey nos representará en oración. Canción 117.